Nuevo fracaso a la vista. Jacqueline Faría asume Misión Venezuela Renace en medio de cuestionamientos. Ni con los propios recursos. ONU alerta sobre la difícil reconstrucción de Venezuela. Una tragedia sin respuestas. Infantes enfrentan un futuro sin sus padres tras los terremotos. Cuando un país atraviesa momentos de incertidumbre, el periodismo tiene la responsabilidad de separar los hechos de la especulación y acercar a la ciudadanía a la verdad. Este 7 de julio continuamos dando seguimiento a la actividad sísmica registrada en Venezuela con información verificada, contexto y el balance más reciente de los acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Soy Génesis Pérez. Comenzamos. La designación de Jacqueline Faría como presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, que tendrá la responsabilidad de ejecutar los proyectos habitacionales para los damnificados por los terremotos en La Guaira y Caracas, ha generado una ola de cuestionamientos. Ciudadanos y dirigentes recuerdan que una de las obras más emblemáticas bajo su gestión, el saneamiento del río Guaire, nunca alcanzó las metas anunciadas, por lo que ahora pone en duda su capacidad para liderar la reconstrucción de miles de viviendas. Juliana Palmar nos cuenta más. En plena etapa de reconstrucción y con miles de familias afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, designó a Jacqueline Faría como presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, una decisión que llega en medio de severos cuestionamientos sobre la gestión anterior de Faría y la respuesta del gobierno a la emergencia. Tendrá la responsabilidad de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura, coordinando las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. Jacqueline Faría ha ocupado diversos cargos públicos dentro del chavismo. Sin embargo, una de sus gestiones más recordadas fue al frente del Ministerio de Ambiente. En 2005, impulsó el proyecto de saneamiento del río Guaire, con una inversión prevista de $370 millones, 300 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y 70 millones aportados por el Estado venezolano. 2 décadas después, el proyecto sigue inconcluso y el río mantiene altos niveles de contaminación. Ya está por comenzar la planta de tratamiento San Pedro, ya se firmó el contrato, debe estar por comenzar estos días, que va a tratar las aguas que vienen todas de los teques y va a llegar agua limpia al Guaire. Sin embargo, ahí va a seguir circulando agua servida hasta que no terminemos todo el proyecto. Y está por comenzar también el alargamiento de la canalización. ¿Cuándo es que nos vamos a bañar ahí? Pronto, ya se está venciendo el plazo. A lo largo de su carrera, Faría ha estado al frente de varias instituciones del Estado. Como jefa del gobierno del Distrito Capital, su propuesta de reordenar el área metropolitana de Caracas desató críticas desde la oposición y también desde sectores del chavismo. Más tarde, en Cantevet y Movilnet, su gestión estuvo marcada por los cuestionamientos ante el deterioro de los servicios de telecomunicaciones y la infraestructura del país. Este es una dependencia del Estado. Este es nuestro sitio de trabajo. La prensa puede estar en la calle, pero dentro de los sitios de trabajo no puede estar. Esperen un momento. La otra cosa es que esta prensa es de derecha. Es una prensa de derecha. Estos antecedentes cobran relevancia en un momento en el que el país enfrenta el reto de reconstruir zonas afectadas por los terremotos. El último balance oficial reporta 17.907 personas damnificadas, 3.685 fallecidos y más de 16.000 heridos. Cifras que marcan la magnitud del desafío que enfrentará la nueva presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día, porque su voz también forma parte de la noticia. La reconstrucción de Venezuela apenas comienza, pero el desafío ya no es solo material. Delcy, ¿tiene respaldo necesario? ¿Qué debe hacer Trump? Richard Iriarte dice lo siguiente: impulsar elecciones lo más pronto posible,
antes de ejecutar un plan de reconstrucción del país con esta gente. Luis Pérez opina que a Delcy no la quieren ni en su casa. Se debe instalar una junta de gobierno urgentemente, aunque eso debió hacerse el pasado 4 de enero. Por su parte, Juan Antonio Córdoba sugiere que la solución es aplicarle el artículo 350 y elegir una junta de gobierno para la reconstrucción. Finalizamos con Lincoln González, quien nos dice: Donald debe dejar de pensar de hacer negocio con el petróleo y pensar en el pueblo de Venezuela. Gracias a todos por sus comentarios. Continuamos con más. La actividad sísmica sigue presente en Venezuela 2 semanas después del doble terremoto del 24 de junio. Este 7 de julio, Fumbisis reportó un sismo de magnitud 4 con epicentro en Irapa, estado Sucre, mientras mantiene el registro de más de 1.000 movimientos desde la emergencia. Además de la desaparición de un equipo que monitorea la falla de Boconó desde 2013. María José Prado nos amplía la información. Con una actividad sísmica que sigue estando presente en Venezuela, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó que durante las primeras 264 horas posteriores al doble terremoto del 24 de junio, hubo más de 1.000 movimientos sísmicos entre los dos eventos principales y sus réplicas. Este martes, además, se reportó un sismo de magnitud 4.0 ocurrido a las 4:41 de la madrugada, con epicentro a 5 kilómetros al norte de Irapa, en el estado Sucre, sin daños reportados. Para la persona que hizo resguardo de este equipo, que lo puso a resguardo, tenga la amabilidad de retornar, aunque sea el sensor de ese equipamiento. El sensor debe ser probablemente azul, que lo vamos a confirmar con unas fotos que les vamos a mostrar. Se sugiere que si el equipo aún existe, esté aún en condiciones, sea devuelto a la jefe o jefa de comuna para que lo haga llegar a entes públicos o del Estado venezolano, tal como un CDI, Protección Civil, bomberos, alcaldía, para que este equipo sea retornado a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. En medio de la emergencia, también se conoció la desaparición de un equipo de posicionamiento instalado en 2013 para monitorear la falla de Boconó. El geólogo de Fumbisis, Frank Odemart, explicó que el sensor almacena información indispensable para estudiar el comportamiento de esa falla después de un terremoto y pidió su devolución. A esto se suma que cada vez que ocurre un movimiento telúrico en Venezuela, los primeros reportes suelen difundirse a través del Servicio Geológico de Estados Unidos y el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo antes que por Fumbisis. La actualización de las réplicas, la denuncia por la desaparición de un equipo de monitoreo de la falla de Boconó y los tiempos de publicación de los reportes oficiales vuelven a poner la atención sobre la capacidad operativa de Fumbisis, el estado de su infraestructura y los recursos con los que cuenta el organismo forma parte de los aspectos que quedan por revisar tras la emergencia. El doblete sísmico en Venezuela no solo dejó el luto a miles de familias, también a miles de niños y niñas sin la protección de sus padres. Hasta el momento, las autoridades no han revelado un balance sobre la cifra de huérfanos ni bajo qué protección se encuentran, a pesar de las denuncias y alertas que inundan las redes sociales. Sobrevivieron a la tragedia y ahora tendrán que enfrentar un sistema sin certezas. Quique Frías con los detalles. Entre las cifras oficiales de la tragedia en Venezuela causada por los terremotos hay un dato que sigue ausente: el número de niños y niñas que habrían quedado huérfanos o separados de sus familias. Mientras el gobierno encargado actualiza el balance de víctimas y damnificados, no ha informado cuál es la dimensión de esta posible emergencia infantil, ni los mecanismos activados para su atención. En paralelo, las redes sociales reflejan denuncias sobre presuntos menores sin acompañamiento, lo que ha aumentado la preocupación de distintos sectores. Todos hemos visto la información de los niños que están desaparecidos. Queremos saber dónde están esos niños, si esos niños realmente fueron secuestrados, qué les pasó, realmente esos niños fueron rescatados. ¿Alguien sabrá algo de Lucas, del niño que está desaparecido por el terremoto en Venezuela? Hay 300, 400 niños solo en el Parque del Oeste. Hay organizaciones que se han activado en un operativo especial para su identificación, protección y reunificación familiar.
Hasta ahora, la única medida anunciada por el gobierno encargado para los niños afectados ha sido la atención psicológica. Sin embargo, la protección de los menores va más allá del apoyo emocional. También requiere su identificación o la ubicación de familiares, mecanismos de custodia segura, garantías jurídicas y un seguimiento institucional que evite nuevos riesgos. Sin un registro público y centralizado sobre los niños afectados, persiste la incertidumbre sobre su situación y se dificulta la trazabilidad de cada caso, un aspecto clave para prevenir separaciones familiares, traslados irregulares o cualquier otra vulneración de sus derechos. Si encontramos a un niño que está extraviado en situación de riesgo, que no sabemos dónde está papá, mamá o algún cuidador de un familiar, tenemos que acudir al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Dónde está ubicado? Esto va a depender de cada municipio. Cada municipio tiene un Consejo de Protección. Distrito Capital, que es Libertador, tiene uno, Baruta tiene uno, El Hatillo y Chacao. ¿Qué es lo importante? Que podamos comunicarnos con el Consejo de Protección o trasladarnos hasta el Consejo de Protección. De acuerdo con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOGNA, un menor de edad que queda sin el cuidado de sus padres no puede ser entregado de manera inmediata en adopción ni quedar sin tutela. La legislación establece un procedimiento que incluye la verificación de identidad, la confirmación de la situación de sus padres, la búsqueda de familiares y la evaluación de la red familiar que pueda asumir su cuidado. Mientras ese proceso se desarrolla, el Estado tiene la obligación de garantizar su protección, atención y resguardo. Es importante saber que aunque todos somos corresponsables de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes somos todos, el Estado, la sociedad civil y las familias, no debemos tomar nosotros como responsabilidad el cuidar a cada uno de los niños. Vamos a ir al Estado, al ente protector, que ellos se encarguen de redirigir hacia dónde va a ir la protección. Si es necesario buscar familiares, si es necesario, o si ya no quedan familiares, tenemos que tomar una medida de abrigo temporal en una entidad de atención o en una familia sustituta. Un niño no puede convertirse en una cifra invisible. Si el país conoce cuántos edificios colapsaron, cuántas personas murieron y cuántos resultaron heridos, debería saber qué ocurrió con los menores que perdieron a sus familias. La reconstrucción no solo se mide en cemento, también se mide en la capacidad de proteger a quienes más lo necesitan. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Antes del 24 de julio, las aerolíneas comenzaban a recuperar rutas hacia Venezuela, pero el terremoto golpeó su principal terminal. Hoy, a la par que Maiquetía intenta volver a operar con un plan de emergencia y el apoyo de aeropuertos alternos, el país enfrenta el reto de recuperar su conexión con el mundo. Juan Gutiérrez Gamba nos explica. Venezuela enfrenta más de un desafío en medio de la reconstrucción tras los terremotos. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada y salida del país, continúa con afectaciones en su infraestructura, obligando a suspender buena parte de las operaciones comerciales y a rediseñar la conectividad aérea nacional e internacional. El gobierno anunció un plan de contingencia para habilitar una pista alterna que permita reanudar progresivamente los vuelos cuando avanzan las reparaciones. Al mismo tiempo, aeropuertos como la Chinita en Maracaibo y los terminales de Valencia y Barcelona han asumido parte del tráfico aéreo para evitar el aislamiento del país. Sin embargo, especialistas advierten que ninguna de estas terminales puede sustituir completamente la capacidad operativa de Maiquetía, por donde transitaba la mayor parte de los vuelos internacionales. Hemos estado aquí inspeccionando el impacto y el daño del doble terremoto en la pista de Maiquetía. Y dado que tenemos una pista paralela que podemos emplear, he instruido un plan inmediato para retomar a la brevedad, conforme a un cronograma de retoma de operaciones, las actividades de las aerolíneas comerciales en nuestro país. El cierre parcial del aeropuerto ocurre justo cuando el sector aéreo venezolano comenzaba a recuperar rutas internacionales perdidas durante los últimos años. Aerolíneas como LATAM habían reanudado conexiones entre Colombia y Venezuela. Incluso la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, ofreció asistencia técnica para acelerar la recuperación del terminal. Consciente de que un aeropuerto no solo moviliza pasajeros, también facilita el ingreso de ayuda humanitaria, carga, inversión y equipos especializados para atender la emergencia. También estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sufrió graves daños. La semana que viene estará el plan listo en una alianza internacional. Vamos a un proceso de recuperación de los aeropuertos
que fueron afectados. La reapertura de Maiquetía representará la recuperación de la principal conexión de Venezuela con el mundo, mientras los aeropuertos alternos permiten mantener parte de la operación. El verdadero reto será devolver al país un terminal capaz de responder con seguridad a las necesidades de la emergencia, la reconstrucción y la recuperación económica. La actualidad de Venezuela también se construye con lo que ocurre en el mundo. Estas son las noticias internacionales que hoy cobran especial importancia para el país. Comenzamos con nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Hay venezolanas entre las víctimas. Europol anuncia más de 1.000 detenciones en operativo contra la trata de personas. Una operación internacional coordinada por Europol contra la trata de personas dejó un saldo de 1.024 detenidos y 2.070 posibles víctimas identificadas en 59 países. La agencia informó que gran parte de las víctimas y sospechosos son originarios de Colombia, Argentina y Venezuela, y advirtió que las redes criminales continúan trasladando personas entre distintos países y continentes, principalmente con fines de explotación. Medicina Legal de Colombia apoyará las labores de identificación de víctimas mortales. Colombia envió un equipo especializado del Instituto de Medicina Legal para apoyar la identificación de las víctimas mortales tras los terremotos en Venezuela, donde el número de fallecidos ya supera los 3.000. La misión busca agilizar los procesos forenses y brindar respuestas a miles de familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos en medio de las labores de búsqueda y rescate. ONU advierte que Venezuela debe tener acceso a sus propios recursos y aún así no van a ser suficientes. El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, advirtió que el país debe tener acceso a sus propios recursos para afrontar la reconstrucción tras los terremotos, aunque señaló que esos fondos por sí solos no serán suficientes. El representante de Naciones Unidas aseguró que la magnitud de la tragedia exige una respuesta internacional sostenida, especialmente ante la fragilidad estructural con la que Venezuela enfrentó el desastre. Con esto finalizamos nuestra emisión de hoy. En Impacto Venezuela seguiremos dando seguimiento a los acontecimientos con información verificada, contexto y el compromiso de mantenerlos informados. A todas las familias que atraviesan momentos difíciles les enviamos un mensaje de solidaridad, fortaleza y esperanza. Los invitamos a continuar acompañándonos a través de nuestras plataformas digitales para conocer las últimas actualizaciones de los hechos en Venezuela. Gracias por su confianza. Hasta la próxima emisión.